¿Y si lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra no fuera solo una historia antigua, sino una advertencia viva para nuestro tiempo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios decidió destruir por completo estas ciudades? ¿Fue solo por su inmoralidad o había algo mucho más profundo detrás de su caída? Este estudio no solo te revelará los eventos que llevaron a su juicio, sino también te mostrará lo que la arqueología ha descubierto, y lo más importante, las lecciones espirituales que aún resuenan hoy. Porque lo que sucedió allí no fue un simple castigo, sino un mensaje urgente, dirigido también a nosotros. ¿Estás listo para descubrirlo? Desde hace siglos, los nombres de Sodoma y Gomorra han sido sinónimo de decadencia moral, juicio divino y catástrofe total. Pero la pregunta esencial permanece: ¿qué fue lo que realmente llevó a estas ciudades a un destino tan drástico? ¿Qué tan grave fue su maldad para que Dios decidiera borrar por completo su existencia del mapa? Para responder a esto, no basta con una lectura superficial. Es necesario sumergirse en las Escrituras, examinar los detalles y dejar que la verdad hable con claridad. En el libro de Génesis, capítulo 18, encontramos a Dios revelando a Abraham lo que está a punto de hacer. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Este versículo nos introduce en la dimensión del problema. El pecado de estas ciudades no era común ni ocasional, sino profundo, público, constante y colectivo. Pero hay un detalle clave: Dios no actúa de forma impulsiva. Él no destruye sin antes investigar, advertir y dar la oportunidad al arrepentimiento. En Génesis 18, 21, Dios dice: «Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí». Esto nos muestra la justicia divina en su máxima expresión. Antes de emitir juicio, Dios examina con misericordia, pero también con firmeza. Abraham, al saber esto, intercede. Pide que la ciudad sea salvada si se encuentran justos en ella. Comienza con 50, luego 45, y así hasta 10. Este diálogo nos revela algo profundo. El juicio no fue inmediato, sino que hubo espacio para la gracia. Si tan solo hubiera habido 10 personas justas, Dios habría perdonado la ciudad, pero ni siquiera esa pequeña cantidad se halló. Lo que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra fue mucho más que actos aislados de inmoralidad. Fue una cultura entera entregada al pecado, sin remordimiento, sin conciencia, sin intención de arrepentimiento. Su maldad era activa, organizada, agresiva. No se trataba solo de actos personales, sino de un sistema social que se oponía directamente a los valores de Dios. Cuando una sociedad entera aprueba el pecado, lo normaliza, lo celebra y persigue a los que viven en justicia, como veremos más adelante con Lot, el juicio no se hace esperar. La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia clara. Dios es paciente pero no indiferente. El pecado, cuando es abrazado como estilo de vida y cultura, trae consecuencias inevitables. Y cuando el clamor de la injusticia, del abuso, del desprecio a la santidad llega al cielo, Dios responde. Este relato no es solo historia, es una señal para todas las generaciones. Nos llama a examinar el corazón de nuestra sociedad y también el nuestro. Porque cuando el mal se convierte en norma y la conciencia se apaga, la destrucción se acerca, no como una venganza, sino como una consecuencia inevitable de alejarse de la luz. ¿Y tú, has pensado alguna vez cuán cerca estamos hoy de repetir la historia de Sodoma? Para comprender la magnitud de lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, no basta con observar su final. Es necesario viajar al principio, entender su ubicación, su cultura, su prosperidad y lo que estas ciudades representaban en su tiempo. Porque solo cuando entendemos el entorno en el que crecieron, florecieron y finalmente cayeron, podemos apreciar el peso de su juicio y la profundidad de su mensaje. Sodoma y Gomorra eran parte de un grupo de 5 ciudades que conformaban lo que Génesis 14 llama la llanura del Jordán, conocidas también como las ciudades de la Pentápolis, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Estas ciudades estaban ubicadas en el extremo sur del Mar Muerto,
en una región extremadamente fértil, rica en recursos, atractiva a la vista y codiciada por quienes buscaban prosperidad. Cuando Abraham y Lot se separan, Lot elige esa región precisamente por su belleza y abundancia. En Génesis 13:10, se narra: y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Esto nos dice que, antes de su destrucción, Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, estratégicamente situadas, comparables incluso al Edén, en riqueza natural. No eran pueblos primitivos o marginales, sino urbes desarrolladas, organizadas y culturalmente influyentes. Su caída no fue la de una comunidad olvidada, sino la de una civilización destacada en su tiempo. Los registros históricos y arqueológicos indican que estas ciudades probablemente estaban en una zona sísmicamente activa, cerca de lo que hoy se conoce como Tal el Hemmam, posible ubicación de Sodoma, según varios arqueólogos. Esta zona, rica en asfalto y azufre, era también comercialmente poderosa debido a su cercanía, con rutas de intercambio entre Egipto y Mesopotamia. En otras palabras, era una región estratégica económica y políticamente. Pero el entorno natural y su poder material no impidieron su decadencia moral. Cuanto más prósperas se volvían, más se alejaban de Dios. Como suele pasar en muchas culturas, el confort sustituyó la necesidad de lo espiritual, la abundancia alimentó el orgullo, y la independencia económica eclipsó la dependencia de Dios. En Ezequiel 16:49, revela el trasfondo del corazón de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Este versículo es revelador. Sodoma cayó no solo por prácticas inmorales, sino porque su sociedad estaba cimentada en el orgullo, la autosuficiencia, el egoísmo y la indiferencia hacia el necesitado. La maldad de estas ciudades estaba entretejida con una cultura de exceso y arrogancia. Geográficamente, la región también estaba llena de recursos altamente inflamables, depósitos de betún, gases subterráneos y formaciones ricas en azufre. Esto explica por qué, cuando cayó el juicio, la destrucción fue por fuego y azufre del cielo. La evidencia arqueológica moderna ha encontrado restos de ciudades calcinadas por una combustión repentina y violenta, que concuerda sorprendentemente con la descripción bíblica. Sodoma y Gomorra, por tanto, no fueron un mito. Fueron ciudades reales, prósperas, conocidas, que alcanzaron la cumbre del poder humano, pero ignoraron al Creador. Su destrucción no solo fue un acto de juicio, sino una lección de advertencia. No hay riqueza, posición ni belleza que pueda sostener una civilización cuando Dios es apartado del centro. Este contexto nos muestra que el juicio no cayó sobre ruinas vacías. Cayó sobre un modelo de sociedad que parecía tenerlo todo, pero había perdido lo esencial: la reverencia a Dios. ¿Acaso no se parece eso, inquietantemente, a muchas culturas modernas? El juicio sobre Sodoma y Gomorra no fue repentino ni sin previo aviso. Antes de que cayera fuego del cielo, Dios envió mensajeros celestiales para confirmar lo que el clamor desde la tierra denunciaba. Este episodio, narrado en Génesis 18 y 19, no solo muestra el juicio inminente, sino también la compasión, la justicia y el deseo divino de dar oportunidad al arrepentimiento. La escena comienza cuando Abraham, el amigo de Dios, recibe la visita de 3 varones cerca del encinar de Mamre. Aunque al principio parecen hombres comunes, pronto se revela que uno de ellos es una manifestación divina, probablemente una teofanía del Señor, y los otros 2 son ángeles. Después de confirmar la promesa del nacimiento de Isaac, el Señor le revela a Abraham lo que planea hacer con Sodoma y Gomorra. En Génesis 18:20, se narra: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Este clamor no es una simple queja, sino un grito de justicia, el dolor acumulado de muchas víctimas,
el eco de la maldad pública que había llegado hasta el trono celestial. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Revolutionize your cooking with the Tefal Infrared Air Fryer. Watch as your food crisps up through a large lighted window and delight in faster, crispier, and juicier results with no preheating thanks to Tefal's advanced infrared technology. Discover the future of cooking and bring innovation into your kitchen by visiting Tefal.com. You need a vacation, so why not come play in LA? Fill your days with fun and let Los Angeles dazzle you with iconic landmarks, epic scenery, and stunning coastlines. And when the sun goes down, it's the perfect place to enjoy world-class dining and nightlife. Let play lead the way and soak up all this city has to offer. Start planning your LA getaway now at visitcalifornia.com. Significativo es que Dios no actúa sin antes examinar, investigar y mostrar su equidad. Descenderé ahora y veré, dice el Señor. Esta expresión no implica ignorancia, sino una actitud de justicia deliberada, demostrando que su juicio nunca es impulsivo, sino completamente justo. Aquí entra la figura de Abraham como intercesor. Cuando Dios le revela su plan, Abraham no se queda callado. Comienza a interceder, preguntando si destruirá al justo con el impío. Desde 50 hasta 10, Abraham suplica que la ciudad sea preservada si se encuentran justos dentro de ella, y Dios accede a cada petición. Este diálogo revela dos cosas fundamentales: el poder de la intercesión. Dios escucha cuando alguien se levanta a favor de los demás. La severidad del pecado de Sodoma. Ni siquiera 10 justos se hallaron entre toda su población. Luego, en Génesis 19, los dos ángeles llegan a Sodoma. Lot, que había elegido vivir allí por su prosperidad, los recibe en su casa. Pero el comportamiento de los hombres de la ciudad confirma la denuncia celestial. Rodean la casa y exigen que se les entregue a los visitantes para abusar sexualmente de ellos. Esta escena grotesca no solo evidencia la depravación sexual, sino también una violencia organizada, pública y respaldada por la mayoría. No era un crimen oculto, sino una práctica aceptada y normalizada por toda la comunidad, desde el más joven hasta el más anciano. La intervención de los ángeles fue inmediata. Cegaron a los agresores y declararon el juicio. En Génesis 19:13 se narra: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dios había dado una última oportunidad, pero la corrupción estaba arraigada, profunda e irreversible. El llamado a la justicia había sido ignorado por demasiado tiempo. Los mensajeros fueron rechazados, y el único justo, Lot, era despreciado por los mismos habitantes. Este momento en la historia bíblica revela que antes del juicio, Dios siempre envía advertencias claras. Él no actúa sin mostrar misericordia, sin levantar voces de alerta, sin ofrecer una salida. Pero cuando el corazón del hombre se endurece al punto de querer hacerle daño a los mensajeros de Dios, el tiempo de la gracia se termina. La visita de los ángeles no fue solo una inspección, fue la última luz antes de la oscuridad. Una oportunidad que Sodoma desperdició. Hoy, Dios sigue enviando señales, advertencias, voces proféticas y llamados al arrepentimiento. La pregunta es, ¿responderemos nosotros como Abraham, intercediendo y buscando justicia, o como Sodoma, resistiendo toda corrección hasta el último momento? La respuesta que demos definirá nuestro destino. Para muchos, el nombre de Sodoma está asociado únicamente con el pecado sexual. Sin embargo, la Biblia presenta una imagen más profunda, más compleja y, por tanto, más aleccionadora. La maldad de Sodoma no se limitó a un aspecto moral aislado. Fue una decadencia total, una deformación del carácter colectivo,
una cultura completamente alejada de la justicia, la misericordia y la verdad. Comprender esta dimensión nos permite ver por qué el juicio de Dios fue tan radical. El relato de Génesis 19 nos deja impactados por la escena en que los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot para exigir que les entregue a los visitantes para abusar sexualmente de ellos. Esto por sí solo es una expresión clara de violencia, perversión y pérdida total de límites morales. No se trataba de deseos privados, sino de una práctica pública, ejercida por los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. La implicación es espeluznante. Había una normalización del abuso colectivo, un respaldo social al pecado sin vergüenza ni temor. Pero reducir el pecado de Sodoma únicamente a la inmoralidad sexual sería quedarse corto. La Biblia misma nos da otras descripciones que amplían el cuadro. En Ezequiel 16 y 49, 50. Dios le habla a Jerusalén y le recuerda la condición real de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron, ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Este pasaje revela que la maldad de Sodoma tenía al menos 5 dimensiones claras: soberbia, una actitud de autosuficiencia, orgullo y desprecio por Dios; saciedad de pan, una vida acomodada, sin necesidad material, que llevó a la indiferencia; abundancia de ociosidad, un estilo de vida centrado en el placer, el entretenimiento y el confort sin propósito ni responsabilidad; indiferencia hacia el necesitado, un rechazo activo a socorrer al pobre, al débil, al afligido; abominación, prácticas que eran una afrenta directa a la santidad de Dios, incluyendo inmoralidad sexual y desprecio a toda forma de pureza. La cultura de Sodoma era hedonista, orgullosa y profundamente injusta. Estaban tan envueltos en su abundancia que dejaron de temer a Dios, de buscar la verdad y de cuidar al prójimo. Se convirtieron en una sociedad cerrada, insensible, desprovista de piedad. La carta de Judas, en el Nuevo Testamento, también menciona a Sodoma y Gomorra como ejemplo de advertencia. En Judas 1:7 se narra como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este versículo confirma que el pecado sexual fue parte central de su caída, pero no el único. Lo que sobresale es la rebeldía persistente, el rechazo a la corrección y la búsqueda insaciable del mal. Sodoma no cayó porque pecó una vez, cayó porque construyó su identidad, su cultura y su sistema social alrededor del pecado. No hubo espacio para la verdad, ni tolerancia para los justos. Lo que Dios condenó no fue un error pasajero, sino una civilización que abrazó la maldad y la hizo ley. Hoy, muchos se preguntan si hay paralelos entre Sodoma y nuestra generación. Cuando la soberbia sustituye a la humildad, cuando el confort reemplaza al sacrificio, cuando el entretenimiento desplaza la reverencia, y cuando la inmoralidad es protegida por sistemas legales, el eco de Sodoma resuena con fuerza. El pecado de Sodoma fue un espejo de lo que sucede cuando una sociedad gira completamente su rostro de Dios y endurece su corazón contra la corrección. La Escritura no nos da estos detalles para provocar temor sin propósito, sino para recordarnos que la misericordia de Dios tiene un límite cuando se ignora su voz una y otra vez. Aún hay tiempo para escuchar, volvernos a Él y cambiar el rumbo, porque si hay algo que esta parte nos enseña, es que la decadencia moral no empieza de un día para otro, comienza cuando dejamos de ver a Dios como lo más importante. Cuando el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre Sodoma y Gomorra, el cielo no se cerró sin antes entregar una advertencia clara y directa. Los ángeles enviados por Dios hablaron con Lot y le ordenaron salir de la ciudad junto a su familia. Este llamado fue urgente, innegociable y lleno de misericordia.
Pero lo más impactante es cómo reaccionaron quienes escucharon esa advertencia. En Génesis 19:14 se narra: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Esta escena es profundamente reveladora. La palabra de Dios llegó, pero no fue tomada en serio. Lot, aunque vivía en medio de una ciudad corrupta, fue considerado un hombre justo, y sin embargo, cuando habló de juicio, su voz no tuvo peso. Sus palabras fueron recibidas con incredulidad, como si estuviera bromeando, como si lo que decía fuera exagerado o ridículo. Sus propios yernos, personas cercanas, parte de su familia, no creyeron que Dios realmente actuaría. Esta actitud es la misma que hoy se repite en muchas partes del mundo. Se habla del juicio de Dios, del retorno de Cristo, de la urgencia de arrepentirse. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Experience a progressive lens engineered with AI from Essilor, powered by individual measurements of your visual behavior. A lens personalized to you by an Essilor expert. Discover Verilux XR Track and enjoy instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Find your local Essilor expert today at Essilor.com. Pero el corazón endurecido responde con burla, indiferencia o escepticismo. El pecado ha anestesiado la conciencia. La abundancia ha adormecido la urgencia espiritual. La cultura ha reemplazado la voz de Dios con voces de distracción. El desprecio por la advertencia divina no anuló el juicio, solo los dejó fuera del plan de salvación. La incredulidad no detiene a Dios, simplemente separa al incrédulo de su cobertura. Después de hablar con sus yernos, Lot es apresurado por los ángeles, porque aún él demoraba en salir. Y aquí aparece otra muestra poderosa de la misericordia divina. En Génesis 19:16 se narra: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot fue sacado a la fuerza, literalmente tomado de la mano por los ángeles. Dios no solo da advertencias, también extiende su mano para rescatar, incluso cuando nos falta fuerza o decisión. Pero no todos aceptan esa ayuda. La esposa de Lot, aunque salió físicamente, su corazón se quedó atrás, y al desobedecer la instrucción de no mirar hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Su cuerpo había salido de Sodoma, pero Sodoma aún vivía en su interior. Esta parte del relato nos confronta con una verdad incómoda. No basta con oír el mensaje, hay que responder a él. No basta con estar cerca de alguien justo como Lot. Hay que tener una fe personal, una decisión individual. No basta con huir físicamente. Es necesario soltar de verdad el pecado, dejar de mirar atrás con nostalgia y correr hacia la obediencia. Sodoma no solo fue destruida por su pecado, sino también por la ceguera espiritual de quienes no creyeron en la advertencia. El juicio no vino sin aviso, pero el aviso fue ignorado. Hoy vivimos tiempos similares. El mensaje sigue siendo predicado. Las advertencias resuenan con urgencia, pero muchos aún se burlan, se distraen o piensan que es exageración religiosa.
Sin embargo, el corazón de Dios sigue siendo el mismo, justo en el juicio y misericordioso en la salvación. Aún extiende su mano, pero no lo hará para siempre. ¿Estás escuchando su voz? ¿O te parece una broma? La escena que sigue en el relato de Sodoma y Gomorra es una de las más solemnes y estremecedoras de toda la Biblia. Es el momento en que la advertencia se convierte en realidad y la paciencia divina llega a su límite. En Génesis 19:24 lo expresa con una claridad impactante. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Esta no fue una catástrofe natural, no fue un accidente geológico, fue una intervención directa del cielo, una respuesta santa al clamor de la maldad incesante. Dios no actuó con precipitación, primero escuchó, luego descendió, envió mensajeros, ofreció una salida e interpeló el corazón humano, y finalmente ejecutó su justicia. El juicio no vino por capricho, sino como consecuencia inevitable de una sociedad que rechazó a Dios en todos los niveles. Cuando una comunidad entera abraza el pecado, normaliza el mal, desprecia a los justos y convierte lo sagrado en motivo de burla, entonces la justicia de Dios actúa no solo como corrección, sino como protección del futuro. Porque una sociedad que abraza la corrupción sin límites se convierte en una amenaza no solo para sí misma, sino para las generaciones por venir. El fuego que cayó no solo consumió estructuras físicas, fue el fin de un sistema completo de vida, de valores y de cultura. La destrucción fue tan total que incluso hasta hoy, la región donde se ubicaban Sodoma y Gomorra permanece desolada, sin reconstrucción ni memoria de vida. El Mar Muerto, cercano a esa zona, representa un paisaje árido, con altos niveles de azufre en el suelo, como si la tierra misma aún recordara lo que ocurrió allí. Pero más allá del aspecto geográfico o histórico, lo importante es lo que este juicio nos enseña sobre el carácter de Dios. Él es lento para la ira, abundante en misericordia, pero también justo, y cuando la maldad humana ignora repetidamente su llamado, Él actúa con firmeza. El amor de Dios no anula su santidad. El mismo Dios que salva es el Dios que juzga, porque la justicia también es parte de su amor. Jesús mismo se refirió a Sodoma y Gomorra como una advertencia para su generación. En Mateo 11:24 se narra: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Con estas palabras, Cristo nos revela que el juicio de Sodoma no fue el peor que puede existir. Hay una responsabilidad aún mayor cuando se ha recibido más luz, más verdad, más gracia. Si Dios juzgó a Sodoma por su maldad y su rechazo, ¿qué será de aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han despreciado? El fuego que descendió sobre Sodoma fue real, literal, devastador, pero fue también un mensaje eterno. La paciencia de Dios tiene un límite, y su santidad no será burlada. Hoy, la gracia sigue abierta. Hoy, aún hay oportunidad de volvernos a Él, pero llegará un día donde el juicio no será una advertencia, será definitivo. No podemos jugar con el pecado ni con el tiempo. Cada día sin arrepentimiento es un paso más hacia el abismo. Así como el cielo habló con fuego aquel día, también nos habla hoy con su palabra. La gran diferencia es que aún estamos a tiempo de responder con fe y obediencia. Cuando el fuego cesó y el humo subió como el de un gran horno, no quedó nada. Las ciudades fueron reducidas a polvo. Lo que antes parecía una región próspera, fértil y deseable como el huerto de Dios, se convirtió en ruinas humeantes, marcadas para siempre como ejemplo de advertencia para las generaciones futuras. Pero entre los escombros de Sodoma, no solo quedaron piedras y ceniza, quedaron lecciones profundas, grabadas con fuego, destinadas a despertar la conciencia del mundo hasta el fin de los tiempos. Porque Dios no dejó este relato en la Escritura solo como un dato histórico, sino como un llamado a examinar nuestra propia condición espiritual. Una de las primeras lecciones que emergen de esta tragedia es que Dios ve lo que el hombre trata de ocultar. Sodoma vivía en total corrupción, pero no parecía importarle. Se burlaban del justo Lot, desafiaban toda corrección, y caminaban con arrogancia sin saber que el juicio
ya estaba decretado. Sus actos, sus pensamientos, sus decisiones, todo estaba expuesto delante del cielo, aunque ellos creían que nadie los juzgaría. Otra gran verdad es que Dios siempre da advertencias antes del juicio. No ejecuta justicia sin antes ofrecer oportunidades de arrepentimiento. Envió mensajeros, permitió la intercesión de Abraham, visitó la ciudad con ángeles, y aún así no quisieron oír. Esa es una lección contundente. El mayor peligro no es el juicio de Dios, sino ignorar su voz cuando aún hay tiempo. También se revela el valor de vivir justo en medio de una generación perversa. Lot, aunque había cometido errores, fue llamado justo por Pedro. Su alma se angustiaba cada día al ver las obras impías de su entorno. Esto nos recuerda que Dios no olvida a los suyos, ni en los lugares más oscuros, ni en los tiempos más difíciles. Y aunque a veces los justos sean pocos, su presencia marca la diferencia ante Dios. Además, Sodoma nos enseña que no todo lo que brilla es oro. Lot eligió esa región por su aparente riqueza y prosperidad, pero terminó perdiéndolo todo. La apariencia de bendición no siempre refleja una verdadera seguridad espiritual. La abundancia sin santidad es solo una fachada que pronto caerá. No debemos dejarnos seducir por lo que el mundo llama éxito, si eso implica alejarnos de los valores del reino. Y quizás la lección más fuerte de todas, el juicio de Sodoma fue real, pero no fue único. Jesús mismo afirmó que en el día final, ciudades y personas serán juzgadas con un criterio aún más estricto, porque si ellos cayeron por rechazar la luz limitada que tenían, ¿qué será de nosotros que hemos recibido el Evangelio completo, la cruz, la resurrección, y aún así vivimos en indiferencia? Desde las ruinas de Sodoma se alza una voz poderosa que dice: la paciencia de Dios tiene un fin, y el pecado no quedará impune. Pero también grita una esperanza: aún hay una salida, aún se puede huir, aún hay manos que nos quieren sacar del fuego. No es casualidad que Judas 1:23 diga: a otros salvad arrebatándolos del fuego, porque esa es la urgencia del tiempo presente, no solo evitar el juicio, sino rescatar a otros con el mensaje que transforma y redime. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva. Available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Sodoma arde como un recordatorio eterno. La justicia de Dios es real, pero más real aún es su gracia, que se extiende una vez más, antes que el juicio vuelva a caer. El relato de Sodoma y Gomorra nos lleva naturalmente a una pregunta vital. ¿Puede una nación, una ciudad, una generación evitar un destino semejante? ¿Hay posibilidad de detener el juicio cuando el pecado se ha multiplicado, cuando la maldad se ha normalizado y cuando los justos parecen ser la minoría? La respuesta está en el mismo corazón de Dios. Él no se complace en la destrucción. De hecho, en Ezequiel 33:11 declara con solemnidad: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Sodoma no fue destruida porque Dios
se deleitara en castigarla. Fue destruida porque rechazó todas las oportunidades de arrepentimiento. El juicio vino solo después de una constante y prolongada rebelión, de una sociedad que ya no dejaba espacio para la verdad ni para la justicia. Pero aún en ese contexto, vemos que si tan solo hubieran existido unos pocos justos más, Dios habría perdonado la ciudad entera. En Génesis 18, cuando Abraham intercede, Dios está dispuesto a perdonar por amor a solo 10 justos. 10 personas en medio de miles habrían bastado para detener el juicio divino. Esto revela algo poderoso: los justos no son insignificantes ante Dios. Una pequeña minoría que vive en obediencia, que clama en oración, que brilla con la luz de la verdad, puede hacer la diferencia entre la destrucción y la misericordia. Entonces, ¿puede nuestra generación evitar el mismo final? La Biblia responde con un sí condicionado. Sí, si hay arrepentimiento genuino. Sí, si hay una vuelta a Dios desde el corazón. Sí, si los que conocen a Dios interceden, predican, claman y se mantienen firmes sin contaminarse. La historia de Nínive es un ejemplo claro. Una ciudad completamente impía, violenta, corrupta. Pero cuando escucharon la palabra del profeta Jonás, se humillaron y se arrepintieron, desde el rey hasta el más humilde, y Dios detuvo el juicio. En Jonás 3:10 se narra: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto nos enseña que el juicio puede detenerse cuando el corazón cambia. No se trata solo de cambiar leyes, estructuras o costumbres, sino de transformar el interior, de volver el rostro a Dios, de reconocer el pecado y pedir misericordia. En nuestros días, hay muchas Sodoma espirituales, sociedades que celebran lo que Dios llama abominación, sistemas que desprecian la santidad, culturas que exaltan el pecado y ridiculizan la fe. Pero en medio de ese escenario oscuro, la Iglesia sigue siendo la esperanza, no porque tenga poder humano, sino porque está conectada con el cielo. Su oración, su testimonio, su intercesión, su luz pueden marcar la diferencia. La clave está en no bajar los brazos, en no callar la verdad por temor a ser rechazados, en no negociar la santidad por aceptación cultural. Porque mientras haya voz profética, mientras haya Lot clamando en medio de Sodoma, mientras haya Abrahames intercediendo desde el monte, hay esperanza. Esta parte del estudio no es solo una advertencia, es una llamada a la acción. Si el juicio de Sodoma nos muestra lo que ocurre cuando se ignora a Dios, también nos muestra lo que se puede evitar cuando alguien se levanta, ora, predica y permanece fiel. Quizás no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos ser la diferencia en nuestra ciudad, en nuestra generación, en nuestra familia. Y quizás, solo quizás, Dios esté esperando que tú seas uno de esos 10 justos que pueden inclinar la balanza. Porque, aunque el fuego cayó en Sodoma, la misericordia sigue viva hoy, y aún hay tiempo si decidimos responder. El relato de Sodoma y Gomorra no solo tiene valor histórico y moral, también es, en palabras del mismo Jesús, una sombra profética de lo que vendrá sobre el mundo en los últimos tiempos. Lo que ocurrió allí fue real, pero también simbólico, una advertencia viva del juicio final que se aproxima. No es coincidencia que tanto Jesús como los apóstoles usaran a Sodoma como punto de comparación al hablar del fin. En Lucas 17, 28-30 el Señor dijo: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Este pasaje es inquietante porque describe una sociedad en apariencia normal. No se menciona violencia explícita, ni caos, ni guerra, sino actividades cotidianas: comer, vender, edificar. Sin embargo, en medio de esa normalidad, la gente vivía totalmente apartada de Dios. El pecado no parecía escandaloso, sino aceptado. El juicio vino de repente, sin aviso visible, y solo los que estaban preparados, Lot y su familia, fueron librados.
Jesús no dijo estas palabras para infundir temor irracional, sino para despertar el alma dormida, así como en Sodoma la mayoría no creyó que algo malo pudiera pasar. También, en el tiempo del fin muchos vivirán ajenos a lo espiritual, centrados en sus propias agendas, ignorando las señales del cielo. El apóstol Pedro también fue claro. En 2 de Pedro 2:6, se narra, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma fue, por tanto, una ilustración permanente de lo que ocurre cuando la humanidad rechaza a Dios por completo. Su memoria no fue borrada por accidente. Dios dejó un registro eterno para que nadie diga, no sabía. El juicio de Sodoma fue una señal de advertencia para todas las generaciones futuras, especialmente para la última. El mensaje es claro: Dios es paciente, pero no indiferente. Él ofrece gracia, pero también ejecuta justicia. Y si bien hoy vivimos en el tiempo de la misericordia, el día del juicio final está establecido. No vendrá con fuego literal sobre ciudades individuales, sino con una purificación global. El apóstol Pablo escribió que ese día será, en Romanos 2:16, se narra, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Todo, porque vivimos en una época que, en muchos sentidos, refleja el espíritu de Sodoma, exaltación del placer, desprecio por la verdad, persecución del justo, indiferencia hacia Dios. El corazón humano no ha cambiado, pero la oportunidad de arrepentirse sigue abierta. Empower. Claire is practicing her breathing for her upcoming yoga retreat in Bali. Has she ever done yoga before? No. But Claire worked with Empower on her savings and investment strategy. She got good at money, so she can be a little bad. Empower. Invest well, live a little. Join our 19 million customers today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisor Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. Om Namaste. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. La diferencia entre el juicio de Sodoma y el juicio final es que este último será universal y eterno. No habrá segundas oportunidades después. Por eso el tiempo para prepararse no es mañana, ni en el último momento, es ahora. Dios no ha cambiado. Su santidad sigue intacta, su justicia sigue firme, pero su misericordia sigue extendida. Y así como salvó a Lot antes del fuego, también quiere salvar a todo aquel que decida apartarse del mal y volver a él con sinceridad. Sodoma no fue destruida por una falta, fue destruida por su falta de arrepentimiento. Y esa sigue siendo la clave. La historia se repite, pero el desenlace aún puede cambiar si hoy decidimos responder al llamado. Porque el juicio viene sí, pero la puerta de salvación todavía está abierta. La historia de Sodoma y Gomorra no termina en las cenizas. Su eco resuena a lo largo de las Escrituras como un clamor de advertencia, pero también como un grito de esperanza. El juicio fue real, sí. La destrucción fue total, pero antes que el fuego cayera, hubo una puerta abierta, una oportunidad para escapar, una mano extendida por parte de Dios. La última parte de este estudio no tiene como fin señalar con condenación, sino despertar corazones dormidos. Sodoma representa más que una ciudad antigua. Es un símbolo de todo sistema de vida apartado de Dios, de toda cultura
que normaliza el pecado, de toda persona que rechaza el arrepentimiento por comodidad o orgullo. Dios no solo quiso sacar a Lot de Sodoma, también quiso sacar a Sodoma del corazón de Lot y su familia. Ese es el desafío más profundo. Podemos cambiar de entorno, pero si el corazón sigue aferrado al pecado, el juicio nos alcanzará igualmente. La esposa de Lot miró atrás, y su corazón la delató. Fue convertida en estatua de sal, no por mirar con los ojos, sino por desear lo que Dios ya había condenado. Jesús advirtió en Lucas 17:32 con solo 3 palabras: acordaos de la mujer de Lot. Una advertencia corta, pero cargada de urgencia. ¿Por qué recordarla? Porque representa a los que comienzan a salir, pero no terminan el camino, a los que quieren a medias, a los que obedecen por fuera, pero no se han rendido por dentro. Ella estuvo tan cerca de la salvación, y sin embargo no llegó. Hoy ese mismo llamado sigue vigente. Salir de Sodoma no significa mudarse de ciudad o escapar del mundo físico. Significa renunciar a una vida de pecado, romper con lo que desagrada a Dios, cortar con la tibieza espiritual y correr hacia la obediencia total. Es una decisión radical, pero necesaria, y es urgente. El fuego no ha caído aún. La paciencia de Dios sigue extendida, pero cada día que pasa es un paso más cerca del cumplimiento final. La Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios no ha cambiado, aún salva, aún restaura, aún protege, pero Él no puede ser burlado. No podemos vivir como Sodoma y esperar la bendición de Abraham. No podemos desear el mundo y heredar el reino. Este estudio no se trata de condenación, sino de un llamado urgente al arrepentimiento, a la santidad, a la verdad. Tal vez hoy no vemos fuego cayendo del cielo, pero el fuego del juicio ya fue anunciado. La única salida es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es nuestra única esperanza de ser salvos de un mundo en decadencia. Y así como los ángeles tomaron la mano de Lot y lo sacaron, el Espíritu Santo quiere tomar tu corazón hoy y guiarte fuera de la condena. Pero no lo hará a la fuerza. Debes decidir, debes responder. La puerta está abierta, pero no lo estará para siempre. No te conformes con saber la historia. Vive la respuesta. Corre hacia la gracia. Aférrate a Cristo. Sal de Sodoma, antes que sea demasiado tarde. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.